que sería la porción sinusal, el cuerno derecho, y luego aquí la cardinal anterior, el que hace el callado del ácido, la vitelina y la umbilical de un lado, pues acá vamos a poner la otra cava. En el alveolar hay dos venas cavas superiores, y aquí vamos a poner el hígado. Esa es una vista posterior. Aquí estaría el atrio derecho, y acá el atrio izquierdo. Y aquí vemos cómo el seno venoso con sus dos cuernos es el cuerno derecho y es el cuerno izquierdo. Recuerden que el cuerno izquierdo se va a transformar como seno venoso coronario, y el cuerno derecho se va a conectar con el atrio derecho para formar la porción sinusal. Y aquí tenemos al hígado. Acá abajo la vena esplénica y la vena mesentérica superior, al unirse forman la vena porta. Esta es la vena esplénica y vena mesentérica superior, que viene de los intestinos. Al entrar la vena porta al hígado, aquí se ramifica, lo voy a poner así, esquemático, y forma las venas hepáticas del lado izquierdo y del lado derecho. Y luego las venas hepáticas se continúan aquí con los sinusoides hepáticos, que es una red capilar muy extensa que está asociada a los cordones de hepatocitos. Y de aquí surgen las venas suprahepáticas, que desembocan en el segmento suprahepático de la vena cava inferior. Aquí vendría el diafragma, y acá vendrían las otras venas suprahepáticas. Entonces, vamos a dejar ese esquema aquí. Ahora vamos a hacer una vista también posterior de donde se están desarrollando los pulmones. Aquí están los dos lóbulos del lado izquierdo y tres del lado derecho. El pulmón se origina del tubo digestivo, de la parte más caudal de la faringe primitiva, y está rodeado de una capa de mesodermo esplácnico. Y el mesodermo es importante porque va a ser el que va a controlar la ramificación del árbol bronquial, pero además pues va a dar origen a los vasos intrapulmonares, las arterias, las venas. Y aquí abajo vamos a poner los atrios. Aquí estaría el atrio izquierdo y acá el atrio derecho. Aquí va a estar las válvulas atrioventriculares. Entonces, recuerden que los atrios pues, se separan por un tabique primero, que es el septum primum, y luego por apoptosis forma aquí, por muerte celular, el foramen secundum. Luego, del lado derecho, el septum secundum con su orificio oval,
es este. Foramen secundum orificio ovale. Entonces, entre el techo de los atrios y los pulmones, aquí hay una zona de mesodermo, ¿sí? Y este mesodermo tiene capacidades angiogénicas, es decir, empieza a formarse aquí un plexo capilar que se va extendiendo hacia cada pulmón y finalmente se conecta con ambos pulmones aquí. Es como un puente de capilares. Y luego los capilares aquí se fusionan y forman una pequeña camarita que va a ser el seno de las venas pulmonares, que está entre los pulmones y los atrios. Luego aquí la poca sangre que llega de los pulmones que se están desarrollando, ¿sí?, llega al seno de las venas pulmonares y este seno envía la sangre a muchos canales microscópicos, ¿sí?, que van a desembocar a venas sistémicas, y esto es lo que se llama la conexión venosa primaria. La vamos a poner aquí. Un canal de estos llega a lo que va a ser la vena cava superior, aquí. Otro canal al callado del ácido, otro a la vena cardinal común, aquí. Otro al cuerno derecho del seno venoso, otro a la porción superhepática de la vena cava inferior, otro a donde va a desarrollarse el seno coronario y otro a lo que es la vena cava superior izquierda. Les digo, en el embrión hay dos venas cavas, la derecha y la izquierda. La izquierda se modifica y solamente va a quedar la derecha. Entonces, y aquí dentro del pulmón se establece un canal hepatocardíaco que lleva, esta es la vena que viene de la placenta, la vena umbilical del lado izquierdo, esta es la que persiste, que la del derecho desaparece. Entonces, al entrar al hígado, por anastomosis de los vasos intrahepáticos, se forma un canal que se llama canal hepatocardíaco o conducto venoso. Y este conducto lleva la sangre que viene de la placenta oxigenada, va a través del hígado casi sin mezclarse y desemboca al segmento suprahepático de la cava inferior. Bueno, pues aquí se han descrito que llega a otro canal de esos que vienen del seno venoso, ¿sí? Y eso es lo que se llama conexión venosa pulmonar primaria. Son canales un poquito más grandes que un capilar y van desahogando la sangre que llega de los pulmones aquí. Entonces, primariamente, el seno de las venas pulmonares no está conectado con el atrio izquierdo, sino que está conectado por estos canales que son aproximadamente, lo vamos a numerar, 1, 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y ahí llega la sangre que recibe el seno de las venas pulmonares, a donde va a ser la vena cava superior, el callado del ácido, la cardinal común, que forma parte también de la cava superior, el cuerno derecho. Recuerden que el cuerno derecho se va a integrar al atrio derecho, pues al hacerlo va calando ese vasito que viene desde el seno de las venas pulmonares aquí a la porción suprahepática de la cava inferior, y esta conexión, si persiste, es lo que va a formar el síndrome de la cimiterra. Esto al conducto venoso, al seno venoso coronario y a la vena vertical. Eso es lo que llamamos conexión venosa primaria. Vamos por aquí. Esta es la primera conexión que se establece entre el seno de las venas pulmonares con estructuras
venosas y el seno venoso en su cuerno izquierdo y el derecho. Y esto está funcionando en un tiempo, pero cuando empieza la quinta semana, del techo del atrio izquierdo, justo a la izquierda donde están los tabiques, aquí surge una evaginación, como un dedo de guante. Y el de la pared del techo hace esto. Y eso es lo que la llamamos vena pulmonar común, y crece desde el techo del atrio izquierdo hasta donde está el seno de las venas pulmonares, y ahí entra en contacto y las dos paredes desaparecen por apoptosis, y en ese momento el seno de las venas pulmonares empieza a enviar su poca sangre hacia el atrio izquierdo, y esos canales ya van a dejar de funcionar, porque ahora preferencialmente toda la sangre se va al atrio izquierdo. Por lo tanto, esos canales se van estrechando hasta que se vuelven atrésicos y desaparecen. Desaparece entonces la primera conexión. Ese es su destino normal, ¿sí? La desaparición de la conexión venosa primaria. Y entonces va a ser reemplazada por esto, que es la conexión venosa secundaria, cuando el seno de las venas pulmonares se conectó con el atrio izquierdo. Una vez que ocurrió la conexión, que al principio es estrecha, es un pequeño canal, ¿sí? Este canal se va ensanchando y entonces el seno de las venas pulmonares, lo vamos a representar aquí, ya recibe las venas de cada pulmón. Aquí estaría. Y aquí se conectó con el atrio. Voy a poner aquí el atrio izquierdo, nada más. Vamos a dejar el atrio derecho que estaría acá. Entonces, este canal empieza a ensancharse, ¿sí? Estos pliegues se van desvaneciendo, y entonces entramos en el proceso de integración del seno de las venas pulmonares al techo del atrio izquierdo. En una segunda etapa, voy a cambiar. Aquí está el seno, donde están desembocando 4 venas pulmonares, y ahora ver cómo queda conectado e integrado al techo del atrio izquierdo. Y esto es lo que constituye la porción sinusal del atrio izquierdo, que es a donde llega la sangre. Así que la porción sinusal se origina del seno de las venas pulmonares, que es extrapulmonar y extracardíaco, está entre los dos órganos, y con eso pues ya las 4 venas pulmonares van a llegar al atrio izquierdo, que es la situación normal. Por favor, voy a ponerlo acá, ya cuando está completamente integrado. Y aquí vendría el atrio, la orejuela, y aquí está la división. Este es el atrio primitivo del corazón embrionario, y este es el seno de las venas pulmonares. Ya está integrado al atrio izquierdo, y esto va a ser pues la conexión venosa pulmonar definitiva, la del corazón normal. Ahora, ¿cómo nos explicamos los diferentes tipos de conexión anómala de las venas pulmonares? Bueno, les voy a recordar que en esta etapa, si esto persiste así, sin integrarse, como lo expliqué, al techo del atrio, va a quedar una anomalía. ¿Cuál sería? El corte atrial izquierdo. ¿Sí?
Entonces, si no se forma la vena pulmonar común a partir del techo del atrio derecho, o sea, aquí, o se formó muy pequeña y no creció y se quedó ahí, nunca alcanzó a conectarse con el seno de las venas pulmonares. Por lo tanto, cualquiera o cualesquiera de esos canales primitivos de la conexión primaria que les puse aquí puede persistir. Si persiste uno, generalmente los 7 que restan son 8, ¿sí? Desaparecen. Y eso es lo más habitual cuando la conexión anómala se hace a un solo sitio. Pero hay corazones en donde las venas pulmonares conectan las del pulmón izquierdo con el seno venoso coronario, las del pulmón derecho con la vena cava superior, con el atrio derecho. Y ahí están utilizándose dos canales. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Entonces, esto sería a la vena cava superior. El segundo, al callado de la A2. Voy a poner aquí entre paréntesis 2 A2. El 3, también a la vena cava superior. Todo esto forma la vena cava superior. Y aquí viene el callado del ácido. Este no es muy frecuente, pero están descritos estas 4. ¿Hacia dónde irá el canal? A la aurícula derecha, porque esto se conecta con la aurícula derecha. Entonces, atrio derecho. Luego, el quinto, me faltó otro, aquí. Entonces serían 6, vamos a poner 5, este sería el 6, el 7, el 8, son 9, y el 9. ¿Sí? Entonces, el número 5 es a la porción suprahepática, vena cava inferior, porción suprahepática. Es decir, es el segmento de la cava inferior que está por encima del diafragma, que es este. Está entre el hígado y el atrio, lo que va a ser el atrio derecho. El número 6, al conducto venoso o canal hepato cardíaco. Luego viene número 7, a la vena porta. Número 8, al seno venoso coronario. Y número 9, a la vena vertical. Vamos a ver. Si dijimos que esta es una vena cava superior, ¿sí? Normalmente esta cava superior se desconecta con lo que va a ser el seno venoso coronario aquí. Y entonces el seno venoso coronario llega hasta aquí. Y esto es lo que conocemos como vena vertical, pues aquí llega un colector. ¿Sí? En cada punto, aquí lo va a representar aquí, viene el colector, y acá el seno de las venas pulmonares que no se conectó con el lado izquierdo, sino que manda el colector y llega a lo que es la vena vertical. O sea que la vena cava superior izquierda se transforma en vena vertical. ¿Sí? Y la persistencia de estos canales primitivos es lo que va a dar origen a los distintos tipos de conexión anómala
de venas pulmonares. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, se usa todavía la clasificación de Darwin, que la divide en dos grandes grupos y se toma como referencia al diafragma. Entonces las dividimos en supra diafragmáticas y infra diafragmáticas. Voy a poner aquí nada más infra. Ahora, las supra diafragmáticas toman como referencia el nivel del corazón y entonces lo vamos a dividir en nivel cardíaco por encima del corazón, supra cardíaco, y por debajo infra cardíaco. ¿Cuáles son los sitios del nivel supracardíaco? Pues vena cava superior y vena vertical. Vena cava superior y vena vertical. Nivel cardíaco, pues a atrio derecho y a seno venoso coronario. Y nivel infracardíaco es vena cava inferior en su porción suprahepática. La vena cava inferior es una vena compuesta de muchos segmentos. La parte que entra al corazón es la suprahepática. Detrás del hígado está el segmento hepático. Luego más abajo el segmento renal y más abajo todavía el segmento sacrocardinal. Lásigo sería supracardíaco también. Sí, ¿Y el callado? El callado de la ácidos, que no es muy frecuente. Los principales son esos dos: vena cava superior, vena vertical. Ahora, los infracardíacos, bueno, el más frecuente es a vena porta o a sus tributarios. Puede ser la vena esplénica, que es más raro, y la vena mesentérica superior. Esa sería la clasificación entonces que vamos a utilizar. Cuando desembocan en la vena cava superior, voy a hacer ahora un esquema de 4 cámaras donde se vean los atrios, el tabique. Aquí viene la vena cava superior, el callado de lásigos, y aquí estaría el atrio derecho, el tabique interatrial del lado derecho con el tabique grueso y el orificio oval, y acá el foramen segundo. Entonces, la desembocadura a vena cava superior puede estar por arriba del callado de lásigos o por debajo, ¿sí? Y hay casos que llega aquí, otros un poco más abajo, y hay otros, como unos que tenemos aquí, que es justo en la unión entre la cava superior y su entrada al atrio derecho, ¿sí? Los del callado pues siempre están aquí, en el callado de lásigos. Así que hay toda una secuencia de sitios de conexión a todo lo largo de la vena cava superior. En la vena vertical, que es del lado izquierdo, lo voy a representar aquí,
el seno de las venas pulmonares, y aquí el colector es el canal primitivo que llega a la estructura. Entonces el colector es este, es un colector muy corto y se continúa con la vena vertical, que está del lado izquierdo. Luego la vena vertical, voy a borrar esto, así, aquí viene el tronco venoso brachiocefálico, vamos a ver. Luego aquí se une el otro tronco, el izquierdo, y este desemboca en la vena cava superior y la vena cava superior al atrio derecho. Así que la sangre que viene de los pulmones, que llega por las venas al seno de las venas pulmonares, que es una camarita que se conecta con la vena vertical. Entonces la sangre sube por la vena vertical, da vuelta en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y de ahí baja por la vena cava superior. Aquí está el callado del ácido. Finalmente la sangre del retorno venoso pulmonar llega al atrio derecho. Igual, cualquiera de esos niveles, la sangre venosa finalmente llega al atrio derecho. Entonces vamos a tener un atrio dilatado por el volumen, porque al atrio derecho llega la sangre sistémica y toda la sangre del retorno pulmonar. Cuando llega a atrio derecho, el mecanismo que explicamos es porque persiste el colector 4 que llega al cuerno derecho, y el cuerno derecho se incorpora al atrio derecho y va jalando su colector y finalmente la conexión llega al atrio derecho. Ese es un mecanismo, pero hay otros que se han propuesto y que lo vamos a explicar aquí. Otra vez una vista posterior de los atrios, lo voy a dejar aquí. Este es el atrio derecho, el atrio izquierdo, y ese es el plano donde aparece la tabicación interatrial, y arriba vamos a representar en su lugar al seno de las venas pulmonares. Como normalmente la vena pulmonar primitiva surge inmediatamente a la izquierda del plano del tabique, aquí, esto nos lleva a la conexión normal, ¿sí?, hacia el lado izquierdo. Pero se ha propuesto hipotéticamente que el seno puede surgir a la derecha del tabique, o sea, en una posición ectópica, aquí. Entonces, al subir, se conecta el seno de las venas pulmonares, pues ya no con el atrio izquierdo, porque aquí va a aparecer los tabiques interatriales, sino con el atrio derecho. Ese es el otro mecanismo propuesto. Y un tercero de una publicación ya de hace muchos años, ya de década de los 50, en donde el autor propone lo siguiente: que la vena pulmonar surge normalmente del atrio izquierdo y se conecta el seno con el atrio izquierdo, pero se desarrolla una malposición del tabique de los tabiques interventriculares, que en vez de formarse aquí, los tabiques hacen esto. Por lo tanto, el seno de la vena pulmonar finalmente se va a conectar al atrio derecho, y muestra el espécimen anatómico y se ve la inclinación anormal del tabique interatrial. O sea que hay tres mecanismos que nos pueden explicar la conexión al atrio derecho. Ahora, la conexión al seno venoso coronario.
aquí tenemos el seno coronario, empieza aquí. Esta es una vista posterior, es del atrio derecho. Entonces el seno coronario empieza del lado izquierdo y finalmente desemboca en el atrio derecho. A la derecha donde están los tabiques interatriales. Y aquí el colector que viene del seno de las venas pulmonares se abre al cuerno izquierdo del seno venoso, aquí, a la punta. Entonces el seno venoso no solamente va a recibir la sangre de las venas cardíacas que desembocan aquí, por eso se llama seno venoso coronario, sino también toda la sangre que viene de los pulmones. Entonces, normalmente el seno coronario tiene un eje horizontal, pero en estos casos, cuando ocurre la conexión anómala, el seno coronario se verticaliza, ya no lo vemos horizontal, no, así. Aquí desemboca al seno, o sea, hace, déjame ver, mejor, les voy a dibujar así, como se ven las piezas que vamos a ver el jueves. Normalmente está en este plano, pues ahora viene, se hace más vertical y desemboca al atrio derecho con un orificio muy dilatado. ¿Así se ve? En vez de estar aquí, así, pues más ancho por el flujo que viene de los pulmones, no los vamos a encontrar dilatado. A la porción suprahepática de la cava inferior. Bueno, este tipo siempre es parcial. El que llega a la porción suprahepática de la cava inferior y forma parte de lo que conocemos como el síndrome de la cimitarra. Entonces tenemos aquí el pulmón derecho que es hipoplásico, siempre, pequeñito, mal desarrollado, y que generalmente una parte del pulmón está secuestrada, está separada. Y aquí vienen las venas pulmonares, bajan por un colector de trayecto curvo y finalmente el colector desemboca en, aquí viene el diafragma, en la porción suprahepática de la cava. Y aquí tenemos el atrio derecho, mientras que el pulmón izquierdo, ¿sí?, manda sus venas pulmonares que se conectan directamente al atrio izquierdo. Entonces, ¿Izquierdo o derecho? aquí les digo, perdón, Atrio. voy a ponerlo acá. Atrio derecho y aquí atrio izquierdo. Entonces es una conexión anómala parcial de las venas del pulmón derecho que bajan por un colector curvo, y la imagen radiográfica de este colector recuerda a una daga turca que se llama cimitarra. De ahí viene el nombre de síndrome de la cimitarra, que tiene conexión anómala parcial de las venas pulmonares. A veces aquí puede haber una vena de la parte secuestrada que llegue acá, ¿sí?, hipoplasia de pulmón, secuestro de pulmón, y el colector curvo llega al segmento suprahepático de la vena cava inferior. Y del lado izquierdo es la conexión normal, del pulmón izquierdo con el lado izquierdo.
y eso es lo que se llama síndrome de la cimitarra. Y a la vena porta, bueno, este tiene una peculiaridad hemodinámica que acá está el seno de las venas pulmonares en su lugar, allá en el tórax, y aquí viene el diafragma, aquí está el hígado y aquí la vena porta. Entra al hígado y aquí se ramifica como dijimos. Entonces el colector es muy largo, atraviesa el diafragma, pasa por detrás del hígado y finalmente desemboca aquí, en la vena porta, antes de entrar al hígado. ¿Qué problema confronta hemodinámicamente? Las venas pulmonares, que reciben la sangre de los dos pulmones por aquí, manda la sangre por un colector, entra a la vena porta, y para poder llegar al atrio derecho, porque la vena porta entra al hígado, del hígado sale y luego entra por la vena cava inferior, la vena cava inferior llega al atrio derecho. Entonces la sangre venosa pulmonar que llega aquí tiene que luchar contra la resistencia que presenta la circulación portal. Por lo tanto, son formas obstructivas, hay obstrucción al retorno venoso pulmonar. Esa es la obstrucción hemodinámica, pero el colector, que es este, al atravesar el diafragma, aquí se produce una obstrucción extrínseca, y ese es otro mecanismo. Pero también, lo voy a poner continuo acá, aquí viene el colector. Poco antes de llegar a la porta, el colector presenta una obstrucción intrínseca. O sea, la pared se estrecha aquí. Así que hay obstrucción extrínseca por el diafragma, obstrucción intrínseca por estrechez del colector y obstrucción hemodinámica por la resistencia de la circulación portal. Por esta razón es la forma más obstructiva que hay de todos los tipos. Las obstrucciones pueden ser bueno, aquí están las de tres tipos: extrínseca. En lo que respecta a la desembocadura de la cava superior, en ocasiones el colector, vamos a poner aquí están las venas, el colector sube y se dirige hacia donde está la vena cava superior, aquí, del callado, esta es la vena cava superior, y este colector pasa entre la rama derecha de la arteria pulmonar, que estaría aquí, que pasa por delante, y por detrás del colector está pasando el bronquio derecho. Entonces, estas dos estructuras aprisionan el colector. Por delante la rama izquierda de la arteria pulmonar, y por otro el bronquio izquierdo. Eso cuando el colector está del lado izquierdo, puede estar también del lado derecho. Pues este es un ejemplo de obstrucción extrínseca. Obstrucción intrínseca, como donde el colector estrecha sus paredes, y la otra, la tercera, la que ya les expliqué, que es la hemodinámica. ¿Qué alteración es necesaria que se combine con una conexión anómala total de las venas pulmonares? Nace ya, ¿sí? Porque el atrio izquierdo es un atrio incompleto, no tiene su porción sinusal, esa anda afuera, que es el seno de las venas pulmonares.
Entonces necesito una estrella para que pase un volumen de atrio derecho a atrio izquierdo. ¿Qué cardiopatías se pueden asociar a la conexión anómala? Pues se puede presentar con una transposición, con una tetralogía de Fallot, ¿sí? No son muy frecuentes, pero sí están. Es muy raro que una conexión anómala tenga una C y B, ¿sí? Es muy poco frecuente una C y B en una conexión anómala de venas pulmonares. En la mayoría de los casos pues es la cardiopatía solitaria, aislada, se presenta ella sola. Entonces, los especímenes los vamos a ver el jueves. Este es el ventrículo izquierdo. Miren qué camarita tan pequeña. Y vean la gran hipertrofia de las paredes. Y está estrecha la válvula mitral, que estaría aquí. Bueno, lo vamos a usar aquí. Miren, este es el atrio izquierdo liso. Vean cómo está dilatado y la orejuela está también desarrollada. Donde voy a poner la punta, ahí está la válvula mitral, y entonces la área es estenótica. Entonces, en este caso tenía atresia, estenosis mitral. Ahí está la cámara muy pequeñita, ¿sí? Casi se borraron las trabéculas, ¿sí? Y en cambio el ventrículo derecho contrasta, es un ventrículo dilatado, ¿sí? Que es este, y de ahí está surgiendo la arteria pulmonar, que es este. Y vean la aorta qué pequeñita es comparado con el tronco de la arteria pulmonar, que es este. Esta es la pulmonar. Esta es por acá. Aquí está la arteria pulmonar, es esta. Y esta es la aorta. Entonces tenía estenosis aórtica. Es una aorta hipoplásica desde la parte ascendente. También el callado es pequeño, ¿sí? Ahora, muy típico este corazón. Mire, está la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pequeña, hipertrofiado, ¿sí? Y aquí está la válvula mitral, está presente, está estenótica. Y acá la válvula aórtica, esta, que está estenótica. Entonces tiene estenosis mitral, estenosis aórtica, ¿sí? Y vean cómo prácticamente casi se ponen lisos, casi te van desapareciendo las trabéculas. Y ese aspecto blanquecino nacarado es la zona de fibroelastosis, ¿sí? Esto que se ve aquí blanquito, aquí en la unión entre atrio y ventrículo. ¿Ahí nos ven los sinusoides? No solamente en un corte histológico se pueden ver, pero a veces los vemos más amplio en la hipoplasia derecha, que vamos a ver allá. Luego aquí van a ver otra hipoplasia de ventrículo izquierdo. Aquí está, mire, el atrio izquierdo liso, aquí desembocan las venas pulmonares, ¿sí? Aquí está la válvula mitral estenótica, y vean cómo la cámara está pequeña y tiene también poca trabeculación. Este caso, aquí lo tenemos. Miren, aquí ya pues se rompió el tabique que estaba aquí, y vean cómo el ventrículo, reconocemos dónde está el ventrículo porque está entre la descendente anterior, que va aquí, y la posterior, que está acá, ¿sí? Circunscriben la masa ventricular izquierda, y este era el ventrículo, la cavidad del ventrículo izquierdo hipoplásico. Del derecho, el corazón por fuera. Miren, esta es la descendente anterior, y vean cómo está reducida la masa ventricular derecha.
Todo esto es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, abrimos el atrio, ¿está? Con sus músculos pectíneos, ¿los ven? Ahí, el atrio derecho, y desde el atrio derecho vemos, vean el anillo tricuspideo, qué estrecho está. Ahí está, ¿lo ven? Entonces hay un componente de estenosis tricuspidea, pero como la valva generalmente es displásica, digo que puede tener Epstein, ¿sí? Aquí abrimos y vemos a la válvula chiquitita, ¿sí? Esta, y parte de esa válvula está pegada al tabique. Esta es la parte adosada, ¿sí? Y vean cómo la cámara es sumamente chiquita. Es esto que está aquí, ¿sí? Esta es la valva anterior, que siempre está libre, y la septal es la que está pegada. Y entonces el infundíbulo es muy hipertrófico, miren la pared, y termina en fondo ciego porque está la atresia de la válvula pulmonar. Y aquí tenemos la pulmonar de calibre menor comparado con la aorta. Si abrimos aquí la pulmonar, vemos cómo termina en fondo ciego porque hay atresia aquí, atresia de la válvula pulmonar. El tronco pulmonar termina en fondo ciego, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces esta cardiopatía generalmente tiene atresia pulmonar. Y otro rasgo, el septum ventricular es íntegro, no hay CIB. Podría haber una CIB, pero en la zona trabecular, que puede haber, hay casos así, pero la mayoría el septum ventricular es íntegro. Entonces vean la hipoplasia y el grosor dispar de la pared, miren, contrasta mucho. Entonces muy característico. Ahora aquí otro caso donde vean la gran hipertrofia de la pared del ventrículo. Bueno, aquí se sacó un poco de tabique, y la cámara ventricular es esto que está aquí. Aquí está la válvula tricúspide, esta pequeña parte, y pues también hay atresia del infundíbulo. Otro ventrículo derecho hipoplásico, miren, una cámara chiquita. Ahí está la tricúspide, es esta, aquí se ve la valva anterior, y termina en atresia pulmonar. Este es el atrio derecho. Bueno, esta era una forma de hipoplasia de ventrículo. Es el atrio izquierdo, déjame ver, aquí está. Este es el ventrículo derecho, es este. Bien. Esta es la cámara del ventrículo. Aquí está la válvula tricúspide chiquitita, esta es la valva anterior, ¿sí? Y en algunos casos se ven pequeños orificios que son sinusoides muy dilatados. Aquí, ahí tenemos dos corazones que hicimos cortes especiales y se... ¿Alguna duda? Al eminente que se lo va a quedar.